Mi amante estaba enfermo y contagié a mi esposo. Nunca pensé que sería yo quien destruiría lo que habíamos construido. Siempre juzgué a esas mujeres que aparecían en las telenovelas, en los relatos de amigas, en las confesiones anónimas de Internet. Esas que traicionaban, que mentían, que dividían su corazón. Yo nunca sería capaz, me decía a mí misma con una seguridad que ahora me parece patética. Y sin embargo, aquí estoy, escribiendo esto desde el rincón más oscuro de mi alma, mientras la culpa me corroe como ácido sobre la piel desnuda. Mi matrimonio con Ernesto cumplió 10 años el pasado octubre. 10 años que comenzaron con una boda sencilla pero hermosa, con promesas susurradas entre lágrimas de felicidad y planes que parecían inquebrantables. Aún conservo la foto de ese día en la mesita de noche. A veces, cuando no puedo dormir, que ahora es casi todas las noches, la miro fijamente y trato de reconocerme en esa mujer radiante de vestido blanco. Esa mujer que no sabía que las promesas se desgastan como piedras en un río, lentamente, casi sin notarlo, hasta que un día despiertas junto a un extraño que respira a tu lado. No fue que Ernesto cambiara demasiado. Quizás ese fue el problema. Seguía siendo el mismo hombre responsable, tranquilo y predecible que me conquistó. El que llegaba a casa a las 6:40, el que veía los domingos fútbol, el que me besaba en la frente antes de dormir. El que nunca preguntaba realmente cómo estaba, más allá de ese cómo te fue hoy, automático que esperaba la respuesta igualmente automática, bien, ¿y a ti? Un guión perfecto para una vida imperfecta. Yo fui criada por una madre que desapareció cuando tenía apenas 7 años. Se fue una mañana, como quien se iba a comprar el pan, pero nunca regresó. Mi padre nunca superó el abandono, y yo crecí en una casa donde el amor era una posibilidad lejana, un concepto frágil que podía evaporarse en cualquier momento. Quizás por eso me aferré tanto a la estabilidad que Ernesto me ofrecía, confundiendo la seguridad con la felicidad, el compromiso con la pasión. La grieta comenzó a formarse hace 2 años. No fue un gran evento, una infidelidad descubierta o una pelea monumental. Fue algo mucho más silencioso y, por eso, más devastador, el darnos cuenta, sin decirlo en voz alta, que ya no teníamos nada nuevo que contarnos. Las cenas transcurrían entre el sonido de los cubiertos y el murmullo lejano de la televisión. Las noches de amor se espaciaron hasta volverse una rutina mensual, casi administrativa, como quien paga una factura para que no corten el servicio. Y entonces apareció Gabriel. Gabriel llegó a la editorial donde trabajo hace poco más de un año. Ilustrador de libros infantiles, con esa clase de creatividad salvaje que parece estallar a su alrededor. La primera vez que lo vi estaba de espaldas, inclinado sobre una mesa de dibujo, con los rayos del sol filtrándose por la ventana y creando un halo a su alrededor. Cuando se giró y me miró, sentí algo que hacía años no experimentaba, curiosidad. Pura y simple curiosidad por otro ser humano. Las primeras conversaciones fueron estrictamente profesionales. Yo, como editora, debía supervisar su trabajo para una colección de cuentos. Pero pronto las reuniones se extendieron más allá de lo necesario. Descubrí que me gustaba verlo dibujar, la forma en que sus manos se movían sobre el papel, seguras y delicadas a la vez. Me gustaba cómo fruncía ligeramente el ceño cuando algo no salía como quería. Y sobre todo, me gustaba cómo me miraba, como si realmente me viera. Tienes una tristeza antigua en los ojos, me dijo un día mientras tomábamos café en la sala de descanso. Nadie me había descrito así antes. Nadie había notado esa parte de mí que cargaba desde niña, esa sensación constante de no ser suficiente, ese miedo a ser abandonada que mi madre plantó en mí al irse sin explicaciones. Es solo cansancio, respondí, intentando sonreír. Pero ambos sabíamos que mentía. A partir de ese momento, algo cambió entre nosotros. Las miradas se volvieron más largas, los roces de manos al pasarnos documentos parecían premeditados, y las conversaciones empezaron a revelar capas más profundas de nosotros mismos. Me contó sobre su matrimonio fallido, sobre su hija de 6 años que veía los fines de semana, sobre su pasión por la pintura que iba más allá de su trabajo comercial. Yo le hablé de mis sueños abandonados de ser escritora, de mi infancia marcada por el abandono, de ese vacío que nunca lograba llenar. Y en ningún momento mencioné a Ernesto. La primera vez que estuvimos solos fuera de la oficina fue por casualidad. Un aguacero repentino, la misma parada de autobús, su ofrecimiento de compartir un taxi.
Solo hasta donde te quede de paso, dije, sabiendo perfectamente que estaba mintiendo. No quería que ese viaje terminara nunca. En el interior del taxi, con la lluvia golpeando las ventanas y creando un mundo aparte, sentados tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, supe que estaba en peligro. ¿Estás bien?, me preguntó, notando mi silencio. No, no estaba bien. Estaba aterrorizada por lo que estaba sintiendo, por lo que estaba considerando hacer. Por un momento, la imagen de Ernesto apareció en mi mente, confiado, seguro de nuestro amor, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. Solo estoy un poco cansada, volví a mentir. Gabriel me miró como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos culpables. Luego, muy despacio, como dándome tiempo para retirarme, acercó su mano a la mía sobre el asiento. Sus dedos rozaron los míos, y ese simple contacto envió una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. No retiré la mano. No pude. O no quise. Cuando el taxi se detuvo frente a un café, no frente a mi casa como debería haber sido, ambos sabíamos lo que significaba. Un café mientras escampa, sugirió él. La excusa perfecta. Ese café se extendió por horas. Hablamos como si nos conociéramos de toda la vida y al mismo tiempo como si fuera nuestra última oportunidad de hacerlo. Afuera la lluvia había cesado hacía tiempo, pero seguíamos allí, creando nuestro propio universo entre tazas vacías y miradas cada vez más intensas. Debería irme, dije finalmente, cuando el local estaba a punto de cerrar. Mi marido estará preocupado. La palabra marido cayó entre nosotros como una piedra en un estanque, creando ondas de realidad en nuestra burbuja de fantasía. Era la primera vez que mencionaba expresamente a Ernesto. Gabriela sintió, una sombra cruzando su rostro. ¿Lo amas?, preguntó simplemente. La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. Amaba a Ernesto. ¿Qué significaba amar, realmente? Era ese confort conocido, esa seguridad cotidiana. ¿O era esto que sentía ahora, este vértigo, esta necesidad casi física de cercanía? Es complicado, respondí finalmente. Siempre lo es, dijo él con una sonrisa triste. Esa noche regresé a casa más tarde de lo habitual. Ernesto estaba en el sofá. Dormido frente al televisor encendido. No me había llamado ni una sola vez para saber dónde estaba. Parte de mí se sintió aliviada, pero otra parte, una que me avergüenza reconocer, se sintió decepcionada por su falta de preocupación. Lo observé dormir, vulnerable e inconsciente de mis pensamientos traicioneros, y sentí una punzada de culpa tan intensa que casi me dobló por la mitad. Me deslicé a su lado y apoyé mi cabeza en su hombro. Se despertó sobresaltado. Perdón por llegar tarde, murmuré. Tuvimos una reunión que se alargó. No te preocupes, respondió con voz somnolienta, pasando automáticamente su brazo alrededor de mis hombros. ¿Cenaste algo? Tan cotidiano, tan normal. Tan ajeno a la tormenta que rugía dentro de mí. Sí, comí algo en la oficina, otra mentira más que se sumaba a la lista. Esa noche, mientras Ernesto dormía profundamente a mi lado, yo miraba al techo preguntándome en qué momento exacto habíamos dejado de hablar de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que me contó un sueño, un miedo, una esperanza? ¿Cuándo fue la última vez que yo le conté los míos? Nos habíamos convertido en compañeros de piso que ocasionalmente compartían una cama, pero ya no compartíamos el alma. Los días siguientes fueron un ejercicio de autoengaño. Me decía a mí misma que lo que sentía por Gabriel era solo una atracción pasajera, un espejismo nacido de mi insatisfacción. Me prometía mantener las distancias, ser profesional. Y sin embargo, cada mañana me arreglaba con más esmero, elegía con más cuidado mi ropa, mi perfume. Cada encuentro en los pasillos de la editorial era una pequeña descarga eléctrica. Cada correo suyo, por asuntos de trabajo, lo releía buscando significados ocultos entre líneas. Un jueves, 2 semanas después de aquel café bajo la lluvia, Gabriel apareció en mi oficina al final del día. Todos se habían ido ya. El edificio estaba silencioso, con esa quietud especial de los espacios de trabajo vacíos. Necesito mostrarte algo, dijo desde la puerta. Su voz sonaba diferente, más grave, más íntima. Lo seguí hasta la sala donde tenía su mesa de dibujo. Sobre ella había una lámina cubierta con un papel. Lo retiró despacio,
casi ceremonialmente. Era un retrato mío. Pero no era como me veía en el espejo cada mañana. En el dibujo yo estaba mirando por una ventana, con la luz dorada del atardecer bañando mi perfil. Mis ojos reflejaban exactamente esa tristeza antigua que él había mencionado, pero también había algo más, un anhelo, una esperanza tímida asomando entre las sombras. Así es como te veo, dijo en voz baja. Me quedé sin palabras, contemplando esta versión de mí misma que solo existía en sus ojos. Era hermosa de una manera que nunca me había sentido, vulnerable de una forma que me asustaba. Cuando levanté la mirada del dibujo, él estaba mucho más cerca. Podía sentir su respiración, ver cada detalle de sus ojos, esos ojos que me veían realmente. No deberíamos, susurré, pero mi cuerpo se contradecía, inclinándose imperceptiblemente hacia él. Lo sé, respondió. Y entonces nos besamos. Un beso que comenzó titubeante, casi temeroso, y que rápidamente se transformó en algo desesperado, hambriento, como si ambos hubiéramos estado muriendo de sed y finalmente encontráramos agua. Sus manos en mi espalda, en mi cabello, en mi rostro. Las mías aferrándose a su camisa, atrayéndolo más cerca, siempre más cerca. Cuando nos separamos, ambos respirábamos agitadamente. La realidad empezaba a filtrarse de nuevo. La oficina vacía, la hora tardía, mi anillo de matrimonio que parecía quemar en mi dedo. Tengo que irme, dije, apartándome bruscamente. Carmen, comenzó él, pero lo interrumpí. No digas nada, por favor. Necesito pensar. Recogí mis cosas y salí prácticamente corriendo del edificio. El aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada, pero no aclaró mi mente como esperaba. Todo lo contrario, el sabor de Gabriel persistía en mis labios, el calor de sus manos parecía haberse grabado en mi piel. Esa noche, cuando Ernesto intentó abrazarme en la cama, fingí estar dormida. No podía soportar su contacto mientras mi cuerpo entero vibraba aún con el recuerdo de otro hombre. La culpa me ahogaba, pero no lo suficiente como para apagar este fuego nuevo que se había encendido en mí. Los días siguientes fueron un infierno de indecisiones. Intenté evitar a Gabriel en la oficina, pero era imposible dado nuestro proyecto conjunto. Cada reunión era una tortura dulce, mantener la compostura profesional mientras por debajo de la mesa nuestras rodillas se rozaban accidentalmente, intercambiar comentarios sobre ilustraciones mientras nuestras miradas decían algo completamente distinto. Una tarde, tras una reunión particularmente tensa donde tuvimos que fingir normalidad frente a todo el equipo, Gabriel me envió un mensaje: necesitamos hablar. No podemos seguir así. Tenía razón, por supuesto. Esta situación nos estaba consumiendo a ambos. Acordamos vernos después del trabajo en un pequeño parque, lo suficientemente público para no cometer una locura, lo suficientemente discreto para poder hablar con libertad. Lo vi llegar desde lejos. Caminaba con las manos en los bolsillos, el ceño fruncido, la preocupación evidente en cada paso. Se sentó a mi lado en el banco sin decir nada por un momento, ambos contemplando a los niños que jugaban en los columpios. Esto está mal, dije finalmente. Lo sé, respondió. Pero no puedo dejar de pensar en ti, Carmen. Lo he intentado, créeme que lo he intentado. Me giré para mirarlo. Parecía cansado, ojeroso. Me pregunté si yo tendría el mismo aspecto exhausto, el mismo brillo febril en los ojos. Tengo un matrimonio, Gabriel. Un compromiso. Una vida construida. ¿Y eres feliz en esa vida? La pregunta quedó flotando entre nosotros. Quería mentir, decir que sí, que era completamente feliz con Ernesto, que lo que había pasado entre nosotros había sido un error. Pero no pude. No lo sé ya, confesé finalmente. Creía saberlo hasta que apareciste tú. Gabriel tomó mi mano entre las suyas. Esta vez no me resistí. No te estoy pidiendo que dejes tu matrimonio, dijo. No tengo derecho a pedirte algo así. Solo quiero un poco de tiempo contigo. Para descubrir qué es esto que sentimos. Debí decir que no. Debí levantarme e irme. Debí pensar en Ernesto, en nuestros años juntos, en nuestras promesas. En lugar de eso, asentí lentamente. Solo un tiempo, me dije a mí misma. Solo para entender, para decidir.
Las mentiras que nos contamos para justificar lo injustificable. Así comenzó nuestra aventura. Encuentros furtivos en hoteles anónimos, mensajes codificados, excusas elaboradas para Ernesto sobre horas extras, seminarios de fin de semana, reuniones con amigas. Un mundo paralelo construido sobre cimientos de engaño, pero que paradójicamente se sentía más real que mi vida cotidiana. Con Gabriel redescubrí partes de mí que creía perdidas. La mujer apasionada. La que reía sin cubrirse la boca, la que podía hablar durante horas sobre libros y películas, la que se atrevía a soñar. En sus brazos me sentía vista, valorada, viva. Pero la culpa nunca desaparecía completamente. Me acompañaba como una sombra, especialmente en esos momentos en que Ernesto mostraba pequeños gestos de cariño, una sopa cuando me enfermé, un libro que me compró porque recordó que me gustaba ese autor, una llamada en mitad del día solo para saber cómo estaba. Esos detalles me partían el alma, porque me recordaban que no estaba casada con un monstruo, sino con un hombre bueno al que estaba traicionando de la peor manera posible. 3 meses después del inicio de nuestra aventura, Gabriel me llamó un jueves por la noche. Su voz sonaba extraña, tensa. No podré verte mañana, dijo. Necesito ir al médico. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?, pregunté, genuinamente preocupada. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. No estoy seguro. Tengo una irritación. Ahí abajo. Y me duele al orinar. Probablemente no sea nada, pero quiero asegurarme. Mi estómago dio un vuelco. Sabía lo suficiente para reconocer los síntomas de una posible infección de transmisión sexual. ¿Y si él tenía síntomas? Llámame después de la consulta, sí, dije, intentando que mi voz no revelara mi creciente pánico. Esa noche apenas dormí. Mi mente repasaba obsesivamente cada encuentro íntimo con Gabriel, calculando fechas, recordando si habíamos tomado precauciones cada vez, no siempre lo hicimos, la pasión a veces nublaba nuestra prudencia. Y luego pensaba en Ernesto. En nuestras relaciones espaciadas pero existentes. En la confianza absoluta que depositaba en mí. Gabriel me llamó la tarde siguiente. Su voz sonaba abatida. Tengo clamidia, dijo sin preámbulos. El médico me ha dado antibióticos. Dice que es bastante común y que se cura fácilmente con el tratamiento adecuado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo es posible?, balbuceé, aunque sabía perfectamente cómo se transmitía. No lo sé, Carmen. No he estado con nadie más que contigo desde que nos conocimos, te lo juro. Tal vez yo ya la tenía antes y no lo sabía. A veces puede no dar síntomas por mucho tiempo. Quise creerle. Realmente quise creerle. Pero una parte de mí se preguntaba si estaba siendo tan deshonesta conmigo como yo lo estaba siendo con Ernesto. Deberías hacerte la prueba, continuó. Y, bueno, si has estado con tu marido recientemente. No terminó la frase. No era necesario. La implicación estaba clara y era devastadora, si yo estaba infectada, probablemente habría contagiado a Ernesto. Los días siguientes fueron un infierno de ansiedad y culpa. Me hice la prueba con un pretexto de revisión ginecológica rutinaria. Positivo, como temía. El médico me prescribió antibióticos y me explicó pacientemente que era una infección tratable, pero que mi pareja también debería medicarse. Cuando me preguntó si tenía síntomas, mentí y dije que sí, que por eso había venido. El verdadero problema era cómo explicárselo a Ernesto. Cómo decirle que necesitaba tratamiento sin revelar mi infidelidad. Era imposible. La enfermedad era la evidencia física de mi traición, el castigo materializado de mis mentiras. Una semana después de mi diagnóstico, Ernesto llegó a casa quejándose de malestar. Me duele al orinar, dijo mientras cenábamos. Creo que voy a pedir cita con el médico mañana. Me quedé helada. Con el tenedor a medio camino entre el plato y mi boca. La culpa me golpeó con tal fuerza que casi me mareé. ¿Desde cuándo te pasa?, pregunté, intentando que mi voz sonara normal. Desde hace un par de días. Pensé que se me pasaría, pero está empeorando. Eran exactamente los mismos síntomas que Gabriel había descrito. No había duda, yo había contagiado a mi esposo. Esa noche, mientras Ernesto dormía a mi lado, tomé una decisión. No podía decirle toda la verdad,
al menos no todavía, no cuando estaba enfermo por mi culpa, pero tampoco podía seguir acumulando mentiras. Necesitaba asegurarme de que recibiera tratamiento sin levantar sospechas. A la mañana siguiente, antes de que se marchara al médico, me armé de valor. Cariño, creo que deberías mencionar al médico la posibilidad de una infección urinaria, dije, intentando sonar casual. Yo tuve algo parecido hace unas semanas. Ernesto me miró sorprendido. ¿Tú también? No me lo dijiste. No quería preocuparte por algo tan tonto. El médico me dijo que a veces estas infecciones pueden transmitirse, ya sabes, durante las relaciones. No era una mentira completa. Solo ocultaba la verdadera fuente de la infección. ¿Y te dieron antibióticos o algo?, preguntó. Asentí. Acitromicina. Funcionó bien. Gracias por decírmelo. Se lo comentaré al médico. Lo besé en la mejilla, sintiendo que cada muestra de cariño suya era como un puñal en mi conciencia. Esa tarde, cuando Ernesto volvió de la consulta, su expresión era una mezcla de confusión y preocupación. Tengo clamidia, dijo, sentándose pesadamente en el sofá frente a mí. Una enfermedad de transmisión sexual. Mi corazón se detuvo por un instante. Este era el momento que había temido. El médico dice que debiste contagiármela tú, continuó. Sus ojos buscaban los míos, interrogantes pero no acusadores. Todavía confiaba en mí lo suficiente como para esperar una explicación razonable. Bajé la mirada, incapaz de sostener la suya. Yo, lo siento tanto, Ernesto. ¿Lo sabías?, preguntó. Su voz comenzaba a tensarse. Sabías que tenías una enfermedad sexual y no me lo dijiste. Sí sabía que tenía una infección, pero no quería preocuparte, mentí parcialmente. El médico me dijo que probablemente la contraje en algún baño público o, no sé. Estas cosas pasan. Era una excusa pobre y lo sabía. La clamidia no se contrae en baños públicos, y cualquier médico se lo habría dejado claro a Ernesto. El doctor fue muy específico sobre cómo se transmite esta enfermedad, Carmen, dijo con voz controlada. Me preguntó si había posibilidad de que mi pareja hubiera estado con otra persona. El silencio que siguió a esa frase fue el más pesado que jamás había experimentado. La verdad flotaba entre nosotros, casi palpable. ¿Has estado con alguien más?, preguntó finalmente. Quise negarlo. Quise inventar otra mentira, cualquier cosa para evitar el dolor que estaba a punto de causarle. Pero ya no podía seguir. La evidencia física de mi traición estaba ahí, innegable, dolorosa, manifestada en su propio cuerpo. Sí, confesé, y mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Lo siento tanto, Ernesto. Nunca quise hacerte daño. Lo vi desmoronarse frente a mis ojos. No gritó, no maldijo. Simplemente se dejó caer en el sofá, como si toda la energía hubiera abandonado su cuerpo de golpe. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad, dolor y traición que me partió el alma. ¿Quién es?, preguntó después de lo que pareció una eternidad. Alguien del trabajo, respondí, sin dar más detalles. No quería lastimarlo más de lo necesario. ¿Lo amas?, la pregunta me golpeó con fuerza. Amaba a Gabriel. ¿O solo había estado buscando fuera lo que ya no encontraba en casa? No lo sé, respondí honestamente. Creo que estaba buscando algo que sentía que había perdido. Pero eso no justifica lo que hice. Ernesto asintió lentamente, como procesando cada palabra. Luego se levantó. Necesito estar solo, dijo. No puedo mirarte ahora mismo. Se encerró en nuestro dormitorio, dejándome sola con mi culpa y mis lágrimas. Escuché ruidos de cajones abriéndose y cerrándose. Estaba haciendo una maleta. Cuando salió media hora después, llevaba una pequeña bolsa de viaje. Me voy a quedar con mi hermano unos días, anunció. Su voz sonaba hueca, desprovista de toda emoción. Necesito pensar. Necesito distancia. No intenté detenerlo. No tenía derecho. El médico me recetó antibióticos, añadió desde la puerta. Dice que es importante que ambos completemos el tratamiento, aunque no sigamos juntos. Y se fue, cerrando la puerta suavemente tras de sí.
Ese cierre gentil me dolió más que si la hubiera azotado con furia. Incluso en su dolor más profundo, Ernesto seguía siendo considerado. Los días siguientes fueron los más solitarios de mi vida. Gabriel me llamó varias veces, pero no contesté. No podía hablar con él, no cuando mi matrimonio se desmoronaba por nuestra aventura. No cuando mi esposo estaba sufriendo no solo la traición emocional, sino también el daño físico de mi infidelidad. Una semana después, Ernesto regresó a casa. Parecía más delgado, con ojeras pronunciadas, pero había una determinación en su mirada que me asustó. He estado pensando mucho, dijo, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina. Sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre lo que quiero para mi vida. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Lo que hiciste me lastimó profundamente, Carmen. No solo la infidelidad, sino las mentiras. Y el hecho de que pusiste en riesgo mi salud. Lo sé, susurré. Y nunca podré disculparme lo suficiente por eso. No estoy buscando más disculpas, dijo. Lo que quiero saber es si esto fue un error, algo de lo que te arrepientes realmente, o si es un síntoma de que ya no quieres estar conmigo. La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan consumida por la culpa y el miedo a perderlo que no me había detenido a examinar realmente mis sentimientos. Te amo, Ernesto, dije finalmente. Nunca he dejado de amarte. Lo que hice no fue porque dejara de quererte, sino porque me sentía, perdida. Vacía. Como si nos hubiéramos convertido en extraños que comparten techo. Yo también sentía eso, confesó, sorprendiéndome. Esa distancia entre nosotros. Pero nunca se me ocurrió buscar afuera lo que habíamos perdido. Pensé que era normal, que todos los matrimonios pasaban por etapas así. No es una excusa, dije rápidamente. Nada justifica lo que hice. No, no lo justifica, coincidió. Pero necesito entender por qué pasó si vamos a intentar reconstruir algo de esto. Si es que quieres intentarlo. Me quedé mirándolo, asombrada. Estaba considerando perdonarme. Después de todo lo que había hecho. ¿Estarías dispuesto a intentarlo?, pregunté, casi sin atreverme a esperar. No lo sé, respondió con honestidad. Pero sé que 10 años no se tiran por la borda sin al menos intentar salvarlos. Siempre y cuando tú realmente quieras esto, y esa relación haya terminado definitivamente. Terminó, afirmé con certeza. La imagen de Gabriel ya no evocaba en mí ese anhelo intenso, sino un recordatorio amargo de cuánto había arriesgado y cuánto había perdido por un espejismo. No he hablado con él desde que descubrí la infección. Ernesto asintió lentamente. Voy a necesitar tiempo, Carmen. No puedo prometerte que llegaré a confiar en ti como antes. Y definitivamente necesitaremos ayuda profesional si vamos a intentarlo. Por supuesto, respondí rápidamente. Lo que sea necesario. Y quiero que cambies de trabajo, añadió. No puedo soportar la idea de que lo sigas viendo todos los días. Era una petición razonable, incluso generosa considerando las circunstancias. Asentí sin dudarlo. Y una cosa más, continuó, mirándome directamente a los ojos. Si alguna vez, vuelve a ocurrir algo así, se acabó. No habrá otra oportunidad. Nunca volverá a pasar, prometí, y lo decía en serio. El precio de mi traición había sido demasiado alto, no solo había arriesgado mi matrimonio, sino que había dañado físicamente al hombre que juré amar y proteger. La enfermedad que le transmití lo mantuvo en cama durante 2 semanas completas, con una fiebre que en un momento nos asustó tanto que consideramos ir al hospital. Durante esos días de convalecencia, fui la esposa perfecta. Preparaba sus comidas favoritas, le leía cuando sus ojos estaban demasiado cansados para hacerlo por sí mismo, y dormía en el sofá para no molestarlo. Cada gesto de cuidado era genuino, pero también una penitencia silenciosa por lo que había hecho. Miguel seguía llamando. Al principio respondí con mensajes cortos y distantes, hasta que finalmente reuní el valor para cortar todo contacto. Esto fue un error que casi me cuesta mi matrimonio. No puedo volver a verte, le escribí una noche mientras mi esposo dormía al otro lado del pasillo. La recuperación física de mi esposo fue más rápida que la recuperación de nuestra relación. Las sonrisas volvieron gradualmente, pero notaba cómo su mirada se detenía en mí un segundo más de lo normal,
como buscando señales de engaño. La confianza, ese cristal tan frágil una vez roto, tomaría mucho más tiempo en repararse. 3 meses después, cuando mi esposo me abrazó espontáneamente una mañana antes de irse al trabajo, sentí que algo comenzaba a sanar entre nosotros. No era perdón completo, pero era un comienzo. Y mientras lo veía alejarse por la puerta, me prometí a mí misma que nunca más pondría en riesgo lo que habíamos construido juntos. La enfermedad que compartimos involuntariamente se convirtió en una extraña metáfora de nuestro matrimonio, algo que nos debilitó profundamente, pero que, al superarlo juntos, nos hizo más fuertes. Sí, puedo continuar la historia. El tiempo siguió pasando. 1 año después del incidente, nuestra relación había encontrado un nuevo equilibrio. No era igual que antes, había cicatrices invisibles que aparecían en momentos inesperados, pero habíamos construido algo quizás más sólido sobre las ruinas de lo que casi destruí. Una tarde de domingo, mientras ordenábamos viejas fotografías, mi esposo se detuvo en una imagen de nosotros en nuestra luna de miel. ¿Sabes? Nunca te pregunté algo, dijo con voz tranquila. ¿Qué te hizo hacerlo? La pregunta que había temido durante meses finalmente llegaba. Respiré profundo. No fue por falta de amor, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Fue por sentirme invisible. Llevábamos años juntos y sentía que ya no me veías, que éramos dos extraños compartiendo una casa. Asintió lentamente, sus ojos fijos en la fotografía. Yo también lo sentía. Que nos estábamos convirtiendo en compañeros de piso más que en esposos. Eso no justifica lo que hice, añadí rápidamente. No, no lo justifica, concordó. Pero me ayuda a entenderlo. Guardamos silencio por unos minutos, el peso de las palabras flotando entre nosotros. ¿Lo extrañas?, preguntó finalmente. No respondí sin dudar. Extrañaba ser vista, ser deseada. Pero aprendí que eso no tenía que buscarlo fuera. Solo necesitábamos recordar cómo vernos el uno al otro. Esa noche, después de cenar, mi esposo me tendió la mano y me invitó a bailar en la sala, sin música, solo el sonido de nuestras respiraciones. Como en aquellos primeros días, cuando bailábamos por cualquier motivo. 3 meses después, supe que estaba embarazada. La noticia nos tomó por sorpresa después de años intentándolo sin éxito. Mientras observaba el rostro iluminado de mi esposo, no pude evitar pensar en cómo nuestras vidas habían cambiado, cómo la traición y el perdón habían abierto paso a esta nueva vida que crecía dentro de mí. Es una segunda oportunidad, susurró él, colocando su mano sobre mi vientre. Para todos nosotros. Y así, la enfermedad que una vez fue el símbolo de mi traición se transformó en el comienzo inesperado de nuestra renovación. Esta es mi historia, no espero me entiendan, no espero perdón, solo me desahogo porque aún me siento muy mal por lo que hice y cómo perjudiqué al hombre que amo y que siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas.